Bueno, muy buen día a todos y a todes. Perdón por los perfectos técnicos, pero bueno, puede pasar. Les agradecemos a todos la presencia y si les parece vamos a comenzar con Itzaya. La compañera Itzaya se doctoró en estudios de comunicación en la Universidad McGill en Canadá. Tiene una maestría y una licenciatura en Historia de la Universidad Nacional Autónoma de México y en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Investiga la cultura impresa del siglo XX y cómo las formas gráficas industriales tienen la forma de significar violencia racial en su manufactura. Su tesis doctoral, Formas de violencia, tiras cómicas, revistas de historietas y las campañas anti-China en México, desarrolla una historia mediática de la estética anti-asiática, la cual considera un fundamento de las industrias culturales del hemisferio occidental. Bueno, sin más, escuchamos a Itzaya. Bienvenida. Dale. Bueno, gracias por la invitación a Selfachu y gusto conocerlas por primera vez de Costa Rica y Brasil, y eso está muy bueno. Yo preparé solo un texto para un poco ahorrar tiempo y darnos espacio a todos y todas para participar. Bueno, me llamo Itzayana y quizás es porque nací en la trecena Tecpatl y el sol de Hueyxolotl Miquistli me hizo propensa a la melancolía y los saberes de la muerte. Mis ejercicios de duelo histórico comenzaron temprano como una restitución a mi abuela María Luna, que además de ser india, fue mujer de ojitos chinos. Ella nació en Torreón, donde pasó la peor matanza de asiáticos en las Américas en términos de números de víctimas. Nació en un periodo que yo llamo la segunda ola de la campaña genocida contra los chinos en México, que estuvo marcada por el desarrollo de leyes y la articulación de múltiples niveles de gobierno con los medios de comunicación masivos. La ola comenzó en 1921 con la prohibición federal de la inmigración de gentes de China a México y se extendió hasta la década de 1930, cuando la fundación del Partido Oficial Revolucionario y sus milicias fascistas nacionalizaron la campaña anti-China y articularon numerosos episodios de despojo y expulsión que redujeron a los huesos y las cenizas lo que había sido la segunda minoría étnica más importante de México. Mi duelo sobre las tribulaciones de mis ancestros es muy diferente al que ella pudo hacer, mi abuela. Es un ejercicio de investigación y escritura que habita de certezas un espacio al que antes se había prohibido el acceso en términos de pensamiento y de fuentes. No se podía decir lo que hoy digo. No es que el enojo o el sentimiento de injusticia ante las políticas de muertes padecidas se vivieran con dudas por mis ancestros o sus descendientes más inmediatos, pero su duelo estaba quebrado porque tenía que hacer lugar a la contradicción entre la identidad sabida pero clandestina, la de ser chino en México, y la que se tuvo que adoptar en público para sobrevivir, ser mexicano a secas. Esto hizo que, más que una identidad histórica diferente entre la generación de los padres de mi abuela y la mía, se haya transmitido secreto, temor profundo y vergüenza internalizada por ser medio chino. En este sentido, mi primer proyecto de duelo quiso nombrar con certeza que aquella violencia fue genocida y que puedo entender la deuda histórica con la diáspora asiática mexicana, cuya memoria ha vivido en la clandestinidad a pesar de la omnipresencia de sus rastros en el territorio nacional. Finalmente, la certeza de que puedo abrazar la identidad no transmitida y participar en el rumbo en que esta transmisión toma en el futuro. Hoy voy a recorrer muy brevemente los terrenos de estas tres certezas. Genocidio. En el terreno conceptual del genocidio, las necropolíticas antichinas se formaron solo en parte en el contexto de violencia social y el estado de excepción de la Revolución Mexicana que empezó en 1910. Como en otras guerras, en la Revolución proliferaron rituales de masacres y en contra de los chinos específicamente se formaron patrones mortuorios genocidas en términos de Debra Comar, que afectaron cómo se mataba a los chinos, pero también lo que se hacía luego de la muerte con sus restos. Negarles entierro en los panteones, desmembrar los cadáveres y exponerlos en la vía pública, ponerlos en la tierra en el desorden y el anonimato más profano.
Además de la administración de la muerte para conseguir la desaparición de un grupo étnico, la definición de genocidio incluye también las políticas que afectan las posibilidades reproductivas o el sentido de seguridad del grupo, la prohibición del matrimonio entre los mexicanos y los chinos, el peligro de tener apellidos chinos, el desconocimiento de sus ciudadanías mexicanas a las mujeres casadas con chinos o a su descendencia mixta, expresan estas políticas revolucionarias que se complementaron con el despojo de los espacios de trabajo, los capitales, los bienes muebles, la expulsión forzada y la prohibición de regresar a México para las familias mixtas. Yo dato el genocidio entre 1911 y 1940, cuando todos estos fenómenos ocurrieron. Deuda histórica. La memoria nacional mexicana y las discusiones históricas en las Américas tienen con certeza una deuda histórica con la diáspora asiática. Antes de la independencia de México, en los tiempos de la Nueva España, la emigración forzada de asiáticos al territorio para su explotación como esclavos se fundó en la idea de la afinidad tropical entre ambos lados del Océano Pacífico, que permitía que estas especies, en términos de la época, fueran trasplantadas al territorio nacional y al sistema colonial. Con la independencia de México de la monarquía española en 1810 y la abolición de la esclavitud, al menos formalmente, la migración china no se detuvo, pero su significación como especie trasplantable se sustituyó por la de motores de sangre, de una era de desarrollo de infraestructura y colonización industrializada. Y motores de sangre es de nuevo un término histórico. La fantasía de la eficiencia productivista abstracta, puramente técnica, justificó espacios con altísimos niveles de mortandad, interfiriendo de nuevo con las posibilidades de vida de la diáspora china, limitando de nuevo su rol al de fuerza de trabajo. Al llegar la Revolución Mexicana en 1910, vino una ruptura con estas tradiciones coloniales y modernas de deshumanización de la diáspora que, en palabras de Aquiles Mbembe, caracterizaron la pérdida del cuerpo, la pérdida del hogar y la pérdida del estatus político. El terror revolucionario extendió la excepcionalidad de la identidad histórica de los indios chinos o su fantasmagoria ontológica, para ser precisas. Desarrolló una retórica de solución nacional al problema chino y el peligro de degeneración racial que significaba para la nación, y a través de campañas mediáticas identificó la violencia antichina como una causa nacional y popular, integrada a la vez al sistema de partido de gobierno. Transmisión. Mi formación en la historia no ha operado al margen de mi identidad como persona que hereda una memoria histórica dislocada. Mis entrañas han reaccionado a cada paso que daba el pensamiento o la escritura sobre el duelo de un genocidio. Mi proyecto comenzó cuando me decidí a resolver el misterio de si mi abuela era china o no, y en lugar de una narración cálida o algún enunciado que calmara mi curiosidad, recibí de mi abuela la petición concreta de no torturarla. No se me había ocurrido que un ejercicio relativamente inocente de memoria familiar era una forma de tortura. Espero que su memoria se sienta algún día segura en compañía de mis palabras, y espero que mis palabras acompañen mejor a las generaciones futuras de mi linaje. Estas son 3 formas, pasadas medio rápido, en las que mi ejercicio de duelo, partiendo de la vergüenza y el silencio heredado, han ido mudando en certezas y en una claridad de cuáles son las deudas históricas entre la memoria nacional mexicana y la diáspora china en México. Gracias, Isaya. Le mandamos un abrazo cálido a Selfa, que no pudo estar con nosotras, Selfa Cheu, pero bueno, mandó un video que lo vamos a compartir al final del panel. Bueno, ahora vamos a escuchar a nuestra querida compañera Mónica Bull Galparín. Mónica nació en Argentina, reside en Costa Rica desde el año 1977. Ejerce su práctica privada en psicoanálisis en San José de Costa Rica hasta la fecha. Es directora investigadora del Programa de Interés Institucional en Violencia y Sociedad de la Universidad de Costa Rica desde el año 2014. Es profesora invitada a la Universidad de Barcelona y fundadora del equipo centroamericano de trabajo psicosocial del Fondo de las Naciones Unidas para Víctimas de Tortura.
Es también miembro del Comité de Arbitraje de la revista Ética y Cine Journal, editada conjuntamente con el programa de estudios psicoanalíticos, Ética, Discurso y Subjetividad. ¿Y qué más? Bueno, es autora de numerosos artículos en libros, revistas nacionales. Bueno, sin más, le damos la palabra. Muchas gracias, Leti. Bueno, para mí es un inmenso placer y un honor que compartir esta mesa con las compañeras aquí presentes. Un agradecimiento muy grande, muy grande a Cari, con quien venimos trabajando desde el año 2011. Y un agradecimiento muy grande porque el nombre del panel de hoy, de esta mañana, lleva el nombre de la red en la que estamos, y una red en la cual invitamos realmente a participar y a unir cuerpos, energías y potencias. Como lo decía el profesor Losandro, hoy en la mañana se necesitan estas sinergias. Bueno, yo me voy a disculpar por el manejo de la tecnología y con otra compu que no es la mía. La red lleva este nombre: Violencia, Subjetividades y Colectivos en Contextos de Vulnerabilización, Necropolítica y Duelos. Yo no traje un texto teórico, ayer presenté uno muy breve, sino que hoy voy a presentar la red, de quienes la componen, los objetivos, invitar a participar a esta red y cuáles son sus alcances, etcétera. Aquí, Leti. Ok. ¿Cuál es el objetivo de esta red? Esta red, bueno, tenemos desde el programa de interés institucional de la Universidad de Costa Rica, tenemos 15 años de trabajar, coordino el programa y esta red obtuvo un financiamiento de la Vicerrectoría de Investigación para el año 22-24. ¿Qué nos proponemos? Algo fundamental que lo planteábamos en la mesa de ayer: generar nuevo conocimiento desde la interdisciplinariedad acerca de los efectos que la necropolítica, como muy bien lo señaló la compañera de quien tomamos el término de Achille Mbembe, ejerce sobre sujetos y colectivos en condición histórica de vulnerabilización, pero que trascienda los ámbitos universitarios. Ayer se ha hablado mucho del problema de la academia y de las academias. Esta red quiere trascender los ámbitos universitarios, fortalecer puentes entre la academia y otros actores sociales y también generar incidencia en políticas públicas. Facilitar espacios de construcción colectiva. No es posible trabajar estos temas sin una construcción colectiva de saberes teóricos y activistas y prácticos y de acción social sobre las temáticas que aborda la red para reformular epistemes de violencia. Promover la creación y el fortalecimiento de alianzas con actores sociales. Eso nos parece fundamental, que posibiliten la interlocución y retroalimentación mutua, así como la definición de líneas de investigación que emerjan de las realidades de estos actores. Bueno, reflexionar acerca del alcance de la categoría vulnerabilización, no vulnerabilidad, sino vulnerabilización, y sobre posibles prácticas transformadoras, generar con base en la investigación debates teóricos y analíticos y socializar el conocimiento generado a lo interno de la red en formatos que puedan salir de la academia y socializarse y alcanzar a colectivos y medios de comunicación. ¿Cuáles son las líneas de investigación de la red? Juventudes, violencias, feminismos, necropolíticas, duelo, género y diversidad. Dentro de los proyectos de investigación, estamos en un proyecto de investigación que denominamos Archivo Común, Duelo y Resistencia. Atraviesa la red el tema de duelo, pensando que cada muerte está atravesada por el género, la raza, la condición social, política, y el duelo atraviesa, junto con la posibilidad de resistencias, el trabajo de la red. Ese es uno de los proyectos de investigación de la red, y el otro es un dossier monográfico que se llama Lógica de las Violencias Contemporáneas, una mirada interdisciplinar. Ese dossier sale en mayo del 2023. Archivo Común, Duelo y Resistencia fue algo con el cual dimos a conocer la red en Costa Rica,
y el objetivo central fue justamente articular el trabajo con temáticas de violencia de la universidad en todas sus sedes. Yo no sé si eso pasa aquí también o en otros lugares. La Universidad de Costa Rica tiene sedes en todo el interior. Hay una gran colonización de los temas en la sede central. Dentro de la red nos propusimos regionalizar, ir con la red a todas las sedes de la universidad que están a 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, porque es en esas zonas donde se da mucho más fuerte el efecto de la necropolítica sobre los sujetos y sobre los colectivos, estos colectivos en contextos de vulnerabilización, indígenas, poblaciones indígenas, líderes y lideresas, etcétera. ¿Cómo puedo pasar? Bueno, construir un espacio para la reflexión sobre el duelo que requiere la exposición a las violencias y su derivación en el fortalecimiento de procesos de resistencia, que es el eje central, como les decía, no solo de la red, sino también del programa de interés institucional en violencia y sociedad. Un pequeño videíto de lo que fue el trabajo de archivo con compañeras, compañeros, compañeros de distintos lugares que presentamos en Costa Rica. A ver si lo puedes poner. Yo creo que sí, no sé. Nos disculpamos por las cuestiones tecnológicas. Gracias, Leti. No. Ese viene después. Desde la compu. Hasta apagado el sonido. ¿No está? Sí, yo lo mandé, pero no sé si no está aquí. Es muy cortito. ¿Qué movimientos hacer para que en los duelos haya espacio para red temática en violencia, subjetividades y colectivos en contextos de vulnerabilización, necropolítica y duelos? ¿Qué movimientos hacer para que en los duelos haya espacio para sembrar, cosechar, crecer y multiplicar las maneras de estar presente? ¿Cómo inventar nuevos dispositivos productores de subjetividad entre el dolor y el deseo?
Según Didi Huberman, el archivo no es ni reflejo del acontecimiento, ni tampoco su demostración o prueba. Siempre debe ser trabajado mediante cortes y montajes incesantes con otros archivos. De manera inevitable, el archivo debe ser construido. No obstante, sigue siendo siempre un testimonio de algo. ¿Cómo lograr modos de subjetivación que permitan salir del encierro con el fin de no retroceder ante los distintos modos de muerte allí alojada? ¿Cómo crear imaginaciones nuevas que alumbren ese oscuro pero también luminoso habitar? Bueno, muchas gracias por presenciar, tener la paciencia para ver el video. Yo quería cerrar, pero creo que no va a dar tiempo, con un pequeño testimonio de una chica con la que trabajé. La forma de escuchar es poniendo el cuerpo, un pequeño testimonio de una chica trabajadora sexual de una de las comunidades, muy duro, muy fuerte, pero creo que no me va a dar tiempo. Entonces, para contarles que en la red está la doctora Sayak Valencia, del Colegio de la Frontera Norte, con quien venimos trabajando muy, muy fuerte también desde el año 2016-17, Camilo Retana, de la Universidad de Costa Rica, Karina Vidaseca, amiga, compañera de trabajo desde hace tantos años, Sergio Salazar, de la Universidad de Costa Rica, Mar Fournier, también de la Universidad de Costa Rica, Milton Brenes, Carmen Marín, todos de la Universidad de Costa Rica y también del Ministerio de Educación Pública y del Consejo de la Persona Joven. Para el año entrante tenemos dos grandes actividades. Uno es la presentación de cartografías situadas de los contextos de vulnerabilización en México, Argentina y Costa Rica. Tenemos un coloquio al que invitamos de necropolítica y cartografías del dolor y un taller sobre el abordaje decolonial de las violencias. Creo que no me da tiempo de cerrar con el testimonio. Después, no sé cómo estoy con el tiempo, sino, bueno, entonces muchísimas gracias por la escucha y muy agradecida, Karina, con la mesa. Gracias, Mónica. Le vamos a dar la palabra ahora a Tania, que nos acompaña desde Brasil. Tania Amaro Campos de Almeida, Membinda, es graduada en Ciencias Sociales por la Universidad Federal de Juiz de Fora, magíster y doctora en Antropología por la Universidad de Brasilia, con un posgrado en Representaciones Sociales del Instituto de Psicología en la Universidad de Provenza y en Francia. Actualmente es investigadora y profesora asociada del Departamento de Sociología y miembro del Núcleo de Estudios e Investigaciones sobre la Mujer de la misma universidad. Bueno, muchas gracias, Tania. Sim. Bom dia. Eu que agradeço muito o convite, a oportunidade de estar aqui novamente. Estive nessa mesma sala na primeira edição do Congresso, que cresceu e hoje já está, né, na sexta, 10 anos, e já estamos aqui na 6ª edição. É uma alegria poder caminhar junto com tantas reflexões, com interdisciplinaridade, conhecendo tantas pessoas e
né, podendo contribuir de alguma forma e recebendo muitas contribuições para poder seguir nesse lugar, né, desafiador, decolonial, feminista, tentando ampliar sempre horizontes e resistências, né. Vou falar em português para facilitar o meu tempo, uma vez que o tempo é curto. É um prazer também estar aqui com as colegas, que eu compartilho a mesa, especialmente com Karina, que tem bravamente, né, levado adiante toda essa ideia, esse projeto coletivo, e que nos representa também nessa grande força de virada, né, decolonial, giro decolonial aqui no Sul. Vou falar numa perspectiva de vulnerabilidades, vulnerabilizações e danos que certamente muitas colegas aqui brasileiras, né, pelo que eu já ouvi e percebi, vão ter muita propriedade, muito maior que eu, para falar de determinados grupos que estão passando e passaram, né, ainda estão tentando se reconstruir nesse momento, que é um momento de baixa da pandemia, mas, ao mesmo tempo, ainda de muita debilidade, precariedade em relação ao Covid, a pandemia que vivemos ainda no Brasil, em todo o planeta, e que estamos num processo de transição, de saída de um governo fascista, autoritário, extremamente genocida, com uma necropolítica muito intencional e determinada para toda a população brasileira, mas também, de forma mais particular, a alguns grupos, né, como grupos encarcerados, como indígenas, como grupos negros, populações das periferias. Então, eu vou falar um pouco nessa perspectiva do Covid e do como a gente tem um cenário extremamente difícil de recomposição de forças políticas do próprio governo novo de transição, que estamos agora exatamente nesse momento para a posse do novo presidente, felizmente, Lula, né, no dia 1º de janeiro, e que a gente tem grandes expectativas e esperanças de podermos respirar, né, como tivemos tantas dificuldades, especialmente metaforizadas pelo Covid, né? Então, essa pandemia, ela não atingiu da mesma maneira, como bem sabemos, né, países, muito menos grupos e pessoas. Há uma grade de interconexões políticas, econômicas e socioculturais que os constitui, atuando diretamente na vivência e nos recursos disponíveis ao enfrentamento da doença provocada pelo coronavírus, que impactou com prejuízos o bem-estar físico-emocional e possuiu alta letalidade para alguns grupos, muito mais que outros, né? Nesse sentido, a pandemia ela escancarou, desnudou desigualdades de condições existenciais e a perversidade mortífera dos sistemas de opressão de raça, gênero, classe, geração e tantos outros, né, os quais se refazem fortemente em ambientes em que as ações públicas, governantes, poderes estabelecidos e a própria sociedade organizada não confrontam o neoliberalismo, o Estado mínimo, o patriarcado, o racismo, a pobreza, o desprezo ao envelhecimento e a intolerância religiosa. O campo de batalha desses sistemas de opressão não é abstrato, e, durante o crítico desafio sanitário que vivemos nesses últimos anos, e ainda, de certa forma, né, estamos vivendo, ontem mesmo no Brasil foram 167 mortes registradas, e a gente já chega bem perto, oficialmente, de 700 mil mortos no Brasil. Então, e durante o crítico desafio sanitário que vivemos nesses últimos anos, se estabeleceu diretamente sobre corpos concretos, biografias reais, causando sofrimentos, danos profundos e ceifando milhares de histórias humanas. No Brasil, com cenário alarmante, especialmente de violência doméstica e feminicídio, agora há pouco, né, a colega que antecedeu o painel, na mesa do painel anterior, falou de dados que saíram agora cedo, exatamente mostrando que, no primeiro semestre deste ano, houve um crescimento de feminicídios
no Brasil de forma assustadora, assim como também de estupro no país. Então, nesse primeiro semestre de 2022, pelo Fórum Nacional de Violência, temos a informação que 700 mulheres, 699 mulheres foram vítimas de feminicídio. Assim como também sabemos, né, por esse mesmo fórum, que acompanha nessas informações e levanta esses dados, que os estupros cresceram 12,5% no primeiro semestre. E que os investimentos, né, como a colega disse anteriormente, nessa área de políticas de enfrentamento à violência contra mulheres, apoio, redes de apoio, eles simplesmente foram zerados. A gente não teve, né, continuidade, não teve acompanhamento, investimento, atenção a essas políticas. Pelo contrário, o desmonte das instituições, né, que têm fortemente ainda, claro, que muitas das instituições com perspectiva patriarcal, com perspectiva, né, colonial, com perspectiva racista, que a gente vem também fortemente tentando criticar, mudar dinâmicas, mudar formas de pensar, ainda assim, várias das instituições têm recebido cortes orçamentários neste governo que está saindo, né, no apagar das luzes, de uma forma assim, inviabilizando o que vamos ter nos próximos dias. As universidades, agora, dias atrás, e hoje, em particular, também saiu informações de que as universidades no Brasil, públicas, né, que recebem recursos diretamente do governo federal, não conseguem seguir os próximos dias. E bolsas de estudo, bolsas, né, becas para estudantes, estão completamente cortadas e não sabemos o que vai acontecer. Enfim, nesse cenário alarmante, né, de precariedade, de vulnerabilidade constante nesses últimos anos, que foi de forma intencional, né, por políticas, ao contrário, né, políticas não claras, mas políticas no sentido de intenções e ações desse governo de desmonte dessas instituições e daquilo que, minimamente, a luta dos movimentos sociais, da sociedade civil organizada, vem conseguindo a duras penas. Então, a gente... Bom, meu tempo já está bem avançado, eu vou tentar aqui reduzir bastante, né, esse painel, um cenário bem geral, né, que a gente tem no Brasil hoje, porque é bastante complexo e, como mencionei, várias colegas aqui, pelo que eu também já identifiquei, já as ouvi, falaram e tem mais até propriedade de falar com mais detalhes. Mas, enfim, a gente tem uma luta por moradia que passou a ficar evidente, né, a partir dessas inúmeras denúncias. A pandemia ela escancara uma série de problemas, e esses problemas que a gente tem agravados com o governo que sai hoje do país, isso gerou bolsões de pobrezas, a fome, a miséria, a violência, né, no país vem aumentando fortemente, e tudo isso, né, tem se colocado num risco ainda maior, né, de morte e da grande letalidade da própria Covid. Em particular, né, como eu falei, a gente tem um quadro extremamente grave em relação às populações indígenas, em que denúncias, inclusive em cortes internacionais, né, de um genocídio com grupos indígenas, isso aconteceu e está acontecendo ainda no país, embora, né, a gente saiba da gravidade nesses espaços, especialmente, né, com grupos indígenas, mas ainda nos faltam muitos dados que articulem o número de mortos nas aldeias, fora das aldeias. O Estado, no Brasil, não só foi omisso, como também permitiu e incentivou a expansão do vírus, né, com a entrada de invasores, garimpeiros, madeireiros, até mesmo profissionais de saúde, sem devida quarentena, devido preparo, a falta e demora da vacina e tantas outras maneiras, né, de proteção e cuidado com povos indígenas,
falta de recursos de diversas ordens, que já era anterior, mas que agora, então, na pandemia, todos os recursos que já eram destinados a esses grupos foram morosos, foram reduzidos, dificultados ao máximo. A morte de anciãos, né, e anciãs nesses grupos gera uma ameaça imensa ao patrimônio cultural, a uma reserva, né, de perspectiva, de entendimento e da articulação dos próprios grupos. Recentemente também saiu um trabalho que mostra o quanto o Brasil se tornou, com povos indígenas, na Amazônia, né, o desmatamento da Amazônia e as normas internacionais violadas pelo Brasil entre 2019 e 2022, coordenado por Melina Lima e Leonora Ceia. Saiu agora, semanas atrás. É um relatório extremamente importante que mostra como o Brasil exatamente está na mira de uma série de condenações internacionais por violação de direitos internacionais que o Brasil é signatário e que, de alguma forma, coloca mais do que já estamos afirmando internamente o país numa condição de genocida com as populações indígenas. Enfim, para finalizar, né, já que meu tempo terminou também, queria remarcar o que também colegas aqui já me antecederam, o quanto que movimentos sociais têm acontecido a duras penas, especialmente no caso, né, dos povos indígenas. Indígenas mulheres têm adentrado cada vez mais os campi universitários, os espaços universitários, têm sido elas próprias hoje também formuladoras, né, de pensamentos que forçam, que estimulam, que têm indicado uma revisão do eurocentrismo, da universidade também nesse lugar patriarcal, racista, uma visão de novas epistemes, novas práticas, que, embora ainda estejamos muito longe, né, dessa mudança, mas que ela já se coloca mais presente no nosso dia a dia. Enfim, a pandemia, né, Covid, ela se mostra cada vez mais um fenômeno político e que esses desdobramentos, né, que nos colocam com necessidade de enfrentamento e aumentam a nossa vulnerabilidade social, nos convocam, especialmente nesse momento, a novas estratégias e acolher conhecimentos, como, inclusive, conhecimentos de povos tradicionais, a estarmos revisando formas de recomposição, reconstituição do nosso tecido comunitário universitário, o nosso tecido comunitário enquanto sociedade e grupos mais diversos possíveis, né? Enfim, chaves conceituais, né, teóricas e de intersecções, né, também e ações diretas, né, na sociedade têm sido produzidas com essa perspectiva de gênero, antirracista, anticapitalista, antifundamentalista religiosa, de maneira interseccionadas e perspectivas oriundas de diferentes marcadores sociais que podem nos ajudar a encontrar caminhos para esse futuro, né? Também, como foi falado, não só populações originárias estão falando de um passado, como elas apontam e também nos possibilitam caminhos heterotópicos, né, com inúmeras utopias possíveis, caminhos a serem trilhados por meio do esforço comum de mobilização, em reconhecer que cuidado, que atenção, que proteção a vulneráveis, pessoas em situações de vulnerabilização devem ser assumidos, que os valores particulares não podem se sobrepor a valores públicos e que a preservação da vida e do bem-estar de todos é um bem urgente e coletivo, assim como não é da imposição do medo e do controle social, como a necropolítica, né, também estabelece esse medo e esse controle social que se mobiliza as subjetividades e os grupos sociais para a criação genuína de uma sociedade mais justa, democrática e plural. Muito obrigada, gente. Gracias, Tania. Bueno, vamos a pasar algunos minutos del video que nos mandó Selfa, que no pudo
llegar hoy y va a cerrar el panel Karina. Linda Wong Chu representó desde su adolescencia y el inicio de la Revolución Mexicana a las mujeres combatientes de esta guerra civil. No porque haya participado directamente en las políticas de ninguno de los dos bandos, sino por las fotografías que se hicieron de ella en México y en Estados Unidos al hacerse presente el conflicto armado en la frontera. Su personalidad determinada encarna a las mujeres revolucionarias, se expresa en sus poses frente a las cámaras de los fotógrafos que ayudaron a crear los imaginarios del movimiento. Compartir con ustedes las imágenes. Aunque fue decisión de los fotógrafos el que portase las armas y vestimenta de las guerreras mexicanas, es posible percibir agencia en su verticalidad corporeal y gestos. El Linda Chu no era parte del contingente armado revolucionario cuyas imágenes se pretendía vender entre los turistas de Estados Unidos. Sin embargo, las memorias que creó a través de estas fotografías son predominantemente las de una clase social particular, la de las mujeres indígenas, casi siempre de zonas rurales. El Linda Wong Chu permanece hasta ahora en la iconografía feminista insurgente. Originalmente, las postales que contenían su imagen no despertaron cuestionamientos sobre el grado y carácter de su participación en la revolución. Los consumidores, generalmente de Estados Unidos, fascinados por la cruenta lucha armada, en ocasiones a unos cuantos metros de sus casas en la frontera, y entrenados en estereotipos raciales, compraron las postales aceptando la idea de que Linda era integrante de la comunidad indígena yaqui, identidad escrita en una de las postales. No obstante, su origen chino desafía categorías identitarias raciales y su biografía revela ciertas complejidades de las diásporas asiáticas en el continente americano. Las fotografías a las que aludo se crearon en medio del proceso que culminaría en notables masacres de inmigrantes asiáticos durante la Revolución Mexicana. Si bien esta masacre se presenta como el más alto ejemplo de violencia antichina, y me refiero a la masacre de Torreón, esta es una imagen de la derecha, la de la derecha, tomada en esa batalla. Su inscripción en la historia de México como un evento excepcional enmascara a Lopillo Márquez, califica como racial state of acceptability. Márquez propone que el estado racial de desechabilidad se genera a partir de procesos de colonialidad y a través de las lógicas de operación del poder soberano que necesitan de la producción persistente y ocasional obliteración de un otro desechable, prescindible. Este constructo teórico deviene del trabajo de Achille Mbembe, quien afirma que la máxima expresión del poder soberano reside en gran parte en el poder y la capacidad de determinar quién puede vivir y quién debe morir. Así, el concepto de racial state of acceptability tiene como premisa que, estoy citando a Márquez, el sur global representa un espacio estructurado por necropolíticas, un tipo de violencia particularmente destructiva y perpetua que produce la muerte en masa, no como una consecuencia del poder soberano, sino como su forma. Y, pues, interesantemente, la Revolución Mexicana articuló actos de violencia antichina masiva. Y más aún, en el periodo inmediatamente posterior a la Revolución, los movimientos nacionalistas revolucionarios, en cada uno de sus aspectos, se basaron en campañas antichinas, lo que indica la sustitución de una administración del Estado mexicano por otra con necropolíticas similares y lo vemos desde la perspectiva de las diásporas asiáticas. En tanto en los sistemas teóricos mencionados, la capacidad de generar vida y muerte se enfocan en el poder soberano. Los estudios críticos de las resistencias arrojan luz sobre la propia capacidad, en este caso es de la otra, ¿verdad? No solamente es del otro o del otro, es de la otra,
de suspender o anular el control total permanente del poder soberano sobre la vida y muerte de sus sujetos. Desde entonces, por lo que cobra relevancia en este contexto el Linda Wang-Chu, cuya existencia se desarrolla en diferentes planos fronterizos e intersecciones necropoliciales. Si bien las subjetividades que proyecta el Linda Wang-Chu en distintas narrativas se originan en parte en la esencialización racial y cultural de las comunidades indígenas de origen asiático y mexicanas, analizadas a través del concepto de racialidad de Ferreira Silva y de orientalismo de Said, en su corta vida, el Linda alcanzó a desafiar el ejercicio del poder soberano. Si bien resulta tentador analizar el aparato teórico de Gloria Saldúa sobre la mestiza, el desarrollo del mestizaje asiático indígena complica la experiencia diaspórica. Sin embargo, el aprecio de la misma Linda Wang-Chu hacia sus raíces chinas e indígenas, sus dones diplomáticos y su hábil interpretación de las leyes de inmigración de 3 países desestabilizó políticas raciales y de género en varios campos sociales, tal y como me propone Azaldúa, que hace la mestiza fundamentalmente chicana en espacios y después de Estados Unidos. Pues bien, mexicana por nacimiento de padre cantonés y madre mexicana, Linda Wang-Chu migró con su padre desde Guadalajara a Ciudad Juárez en su juventud, a pesar del Acta Page de 1875, aplicada para impedir la inmigración legal de las mujeres asiáticas, y el Acta de Exclusión China de 1882, en medio de otras letales campañas antiasiáticas en los dos países, Estados Unidos y México, Linda obtuvo el ingreso legal de su propia familia y otros inmigrantes chinos a Estados Unidos a principios del siglo XX gracias a su estudio de las leyes de inmigración en el norte, y estableció con su esposo un próspero negocio de aviones en el espacio. Ella construyó en los Estados Unidos espacios sociales donde le fue posible reconfigurar relaciones raciales y de género, construir solidaridades con otras mujeres que desafiaron ideologías nacionalistas, desestabilizando las hegemonías dispersas o scattered hegemonies a las que no permaneció indiferente. Como ejemplo de esta sensibilidad que potencia la diáspora, sensibilidad adulta, prestó un gran apoyo a las mujeres mexicanas víctimas de la expulsión masiva de chinos en México durante la Gran Depresión. Así que esta agencia y solidaridad hacia las varias comunidades diaspóricas de las que formó parte son ejemplos de sus gestiones que vienen a resultar en regresar a nuestro país las mujeres expulsadas de México y residentes en China. En las narrativas familiares, sus hijas destacaron siempre un legado indígena directo de parte de la madre de Linda, a quien se refiere como azteca, que, aunque no han sido trazados genealógicamente, indican la voluntad de Linda de mantener presentes las raíces indígenas de la familia. En el contexto histórico en el que se desenvolvió Linda Wang-Chu, cada una de sus subjetividades potenció su vulnerabilidad, dependiendo del Estado que ejercía un poder soberano sobre su vida y muerte. Si bien Linda Wang-Chu articuló su resistencia dentro del mismo aparato político de los estados liberales que la explotaban o que reprimían a sus comunidades, sin agendas abiertamente feministas o antirraciales, ella de cualquier manera creó comunidades fuera del marco patriarcal de las lógicas del capitalismo racial. Y como conclusión, aunque tendemos a intentar localizar marcos teóricos definidos para reconocer la capacidad de cambio de una persona o movimiento, es importante identificar la praxis o inclusive la teoría que se formula fuera de cánones teóricos que permanecen en ejes eurocéntricos, aun cuando se produzcan desde el sur global. De este estudio se derivan reflexiones sobre identidades que desbordan límites geopolíticos originales e identidades etnorraciales, y asimismo sobre la capacidad de las mujeres que integran las diásporas asiáticas de imaginarse y crear
nuevas comunidades fuera del marco patriarcal del capitalismo social. Bueno, esto termina mi exposición. Muchas gracias. Espero. Bueno, acabamos de escuchar a Selfa Cheu, que es doctora en historia, que bueno, siempre tiene una larga trayectoria acá con las compañeras. Hizo el doctorado en la historia de historia en la frontera en la Universidad de Texas El Paso y realiza su trabajo en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de México. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra de cierre a Karina, nuestra querida compañera, que es la que viene hace años organizando este congreso. Bueno, Karina, creo que todos la conocen, pero les vamos a hacer una corta presentación. Es doctora en la Universidad de Buenos Aires de Ciencias Sociales y obtuvo su postdoctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Manizales y tiene una larga trayectoria. Bueno, Cari, damos el cierre. Muchísimas gracias. A ver si podemos poner entre las computadoras. Gracias, Leti. Muchísimas gracias. Una breve intervención. Voy a reducir mucho para no extender el panel porque sigue el panel de María Lugones. Pero sí que no quería dejar de agradecer también a Mónica la posibilidad de abrir el panel y la red al resto de las compañeras y compañeros del auditorio también. Y decirles que dentro de la red mi rol tiene que ver con un tema que vengo trabajando hace bastante tiempo y que se llama La piel y la cicatriz colonial, el desgarramiento y la escisión en dos artistas feministas palestina e israelí, que tiene que ver con mi compromiso con las mujeres que se encuentran resistiendo y luchando contra el colonialismo del gobierno israelí y los patriarcados. Me pregunto por qué hay mucho miedo de acariciar ese punto sensible. Devenir palestinas es un llamado a sentir ese dolor, a volvernos todas palestinas en el momento en que la sinócdeke espivaquiana permite ser al mismo tiempo múltiples identidades. Evito por hablar por otros o sobre otras o otros. Hablo desde el sur, la metáfora del sufrimiento detrás de la línea abisal, como dice el profesor Boaventura. Palestina está llorando. No se puede oír su llanto, pero ella está constantemente llorando. Mientras el mundo sigue en silencio, para romper la apatía, las lenguas de las artes vivas nos permitirán reunir a uno de un lado y del otro del mar, a dos artistas de uno y otro lado del muro y a una poeta, Fadwa Tuqán, para abrir las memorias sepultadas por los colonialismos a otras sensibilidades. La poeta funde su cuerpo para tocar el cuerpo de Palestina. Las performances como transferencias vitales de energías narran con sus cuerpos el dolor más intenso de esa tragedia humana y despiertan al olvido. Dejo con la perfo de Parvet Hule de Sigalit Landau. Muy bien, muchísimas gracias. Solamente para no robar tiempo al siguiente panel, sí quería al menos decir que el trabajo se encuentra publicado en la revista también, en la revista que presentamos con Losandro. Hay algunos elementos para pensar esa herida y cicatrizar. Y también en el texto publicado por la revista Claroscuro, ahí está el artículo que les invito si quisieran leer. Muchísimas gracias. Bueno,
Si quieren hacer algún comentario o pregunta, tenemos unos minutitos antes de dar lugar al próximo panel. ¿Alguna compañera, compañero? ¿No? Bueno, Desde estas jornadas plurinacionales, feministas y postcoloniales, repudiamos el fallo del lawfare judicial que quiere manejar el país para los poderosos, anulando a Cristina, mujer, yegua, conductora como Lula, de la felicidad de nuestros pueblos. La quieren anular, proscribir, como ha sido proscripto el peronismo para disciplinar nuestros deseos. Pero ella nos enseña que nunca vamos a entregar nuestros sueños colectivos, nunca seremos mascotas del poder. Muchas gracias. Fuerza Cristina, aguante Cristina, te amamos, Cristina corazón, Cristina corazón.